Gracias, señoras y señores. Un abrazo para toda la gente. Ya estamos con el coronel Jorge Santiesteban. Vamos a hablar del Tren de Aragua. Esta organización criminal que ya tiene operaciones en Bolivia. ¿Y por qué tenemos que hablar del Tren de Aragua? Porque tienes que empezar a preocuparte. Más que nada, si tienes hijos menores, ten mucho cuidado porque es su objetivo final. Vamos con el coronel. ¿Cómo está? Bienvenido. Buen día de Dios. Muy buenos días, Douglas. Un placer saludarlo y sobre todo compartir nuevamente los análisis que hacen al país y en esta oportunidad a la seguridad del Estado. Y Muy eso bien. atañe a todos y cada uno de los ciudadanos bolivianos, incluyendo a la clase política gobernante. Entonces, es necesario que tomemos en cuenta cuáles son primeros las principales amenazas al Estado desde el punto de vista social y económico. Y una de esas amenazas, Douglas, es precisamente lo que usted muy bien menciona, el Tren de Aragua. Denominado así a una organización multinacional dedicada al crimen organizado. Son sicarios organizados, que esta organización criminal surge hace aproximadamente entre 5 años atrás en una cárcel de Aragua. Esa cárcel, denominada Tocorón, en Aragua, era una de las cárceles tipo Palmasola, para que nos demos cuenta, donde hay ciudadelas adentro y se organizan para delinquir en el exterior desde ese puesto comando. Ellos fueron creciendo porque las autoridades lo dejaron crecer, no le dieron importancia, subestimaron el crecimiento, su fortalecimiento, y cuando acordaron, hicieron un motín grande. Usted sabe que uno de los motines y enfrentamientos con las fuerzas legales fue un 23 de enero. Esa es la sigla, esa es la identidad que tienen ellos. El 23 de enero, el surgimiento de ese grupo criminal. Y claro, con buenos resultados, porque empezaron a creer en una organización en la que se aglutinaron delincuentes de todo el país. Ahora bien, son dos sujetos muy importantes dentro de esa cadena de mando. Básicamente esa organización criminal la conforman primero cerca de 15,000 delincuentes, pero bien organizados. Y el principal cabecilla se encuentra prófugo. No saben dónde se encuentra, tipo Marcet. No saben dónde. Le llaman el Niño Guerrero. O sea, el apellido es Guerrero y el apodo es Niño, alias Niño Guerrero. Se supone que puede estar en los Estados Unidos, imagínense. Claro, con otras identidades. Con otra identidad. El segundo hombre en esa cadena de mando, digo cadena de mando porque tienen estructura tipo militar y organización tipo militar, claro, delincuencial, es González Vaca. Él se encuentra detenido actualmente en una cárcel de Chile. Este sujeto desde Chile manejaba todas las operaciones en Sudamérica, principalmente el tema de la trata de personas, la prostitución, el tráfico de drogas y el número uno es el tráfico de migrantes venezolanos. 80% a 85% aproximadamente son venezolanos. El resto son colombianos en total de esa organización criminal.
Entonces, estos sujetos desde las cárceles y desde el anonimato lideran esa organización criminal. Están en todos los estados, Douglas. Están principalmente en Panamá, en Colombia, Ecuador, están en Perú y en Chile, pero también están en Bolivia desde hace mucho tiempo atrás. Pero ¿cuál es su modus operandi? El modus operandi es principalmente de los líderes, me refiero a los líderes. Tienen una fachada de ser migrantes o personas venezolanas que están radicando en un determinado estado de manera legal. Aparentan ser buenos ciudadanos. Tienen esa plena convicción de que en su apariencia tienen que cumplir con todas las normas y leyes del Estado. Y así lo hacen. Tienen identidad venezolana falsa, obviamente, pero se hacen dar donde radican otra identidad. Trabajan como ciudadanos productivos en una determinada ciudad o población. Cumplen con los requisitos de pagar impuestos, con los requisitos de realizar todas sus actividades en un marco legal y establecimiento de familia. Pero es fachada. Así operaba González Vaca, que está en este momento detenido en una cárcel de Tarapacá. Entonces resulta de que en Bolivia tenemos ese tipo de venezolanos y otros venezolanos sin identidad que paran por las calles. Entonces, aquí hay un grave problema que las autoridades bolivianas tienen que saber discernir entre el migrante venezolano que escapa de un régimen y de la pobreza y el delincuente del Tren de Aragua, que se mimetiza con los migrantes. Pero hay formas de identificarlos, Douglas. Entonces, eso en forma general. Muy bien. ¿Alguna consulta desde la capital, por favor? Un abrazo. Bueno, se nos fue José Antonio, tenemos algunos problemas con la señal y tenemos muy poco tiempo, lamentablemente, por estas situaciones técnicas, señor Santiesteban. De todas maneras, pregunto, ¿por qué debe preocupar al boliviano la presencia del Tren de Aragua en Bolivia? Principalmente por la ola de delitos y la inseguridad para el ciudadano. Pero para el Estado constituye una amenaza a la estabilidad social y a la soberanía del Estado, porque estos delincuentes bien organizados son especies de milicias que desestabilizan regiones, porque cuando ellos van avanzando y va creciendo el poder económico que tienen, ya toman poblaciones, como lo han hecho en Colombia, como lo han hecho en el Ecuador, y estaban intentando hacerlo en Perú y en Chile. Entonces, ese modus operandi es progresivo. Y le voy a dar un ejemplo de cómo intentaron avanzar en Bolivia. Acá en Santa Cruz llegaron un grupo de venezolanos, son personas bien fornidas, altas, jóvenes, y empezaron a enfrentarse a los comerciantes y a las personas que normalmente venden de manera esporádica sus productos, artesanías, café y algunas otras cosas para sostenerse en su vida familiar. Pero estos venezolanos llegaron a desplazarlos de la plaza y amenazarlos con que no tenían que haber vuelto a ese lugar si no era con
el permiso de ellos, de los propios venezolanos, aquí en la plaza principal el 24 de septiembre. Y al final de cuentas intentaron persuadirlos los propios ciudadanos con los gendarmes de la Guardia Municipal. Entonces, ellos así van acaparando espacios y después van acaparando poblaciones a quienes después controlan en todas sus actividades productivas y les llegan a tomar, como hacen los narcotraficantes en ciertas regiones, ellos también cobran impuestos, impuestos que debería cobrar el Estado, les cobran impuestos a los comerciantes a cambio de una supuesta seguridad y protección que ellos les pueden dar. Eso por una parte. Por otro lado, incentivan a la prostitución y a la trata de personas y someten a las personas en el microtráfico y a cambio de extorsiones, porque si usted no cumple, yo le elimino a su hijo, a su nieto y a cualquier familiar cercano. Uh-huh. Ahora bien, ¿cuál es el modus operandi actualmente de esa organización criminal en Bolivia? Ellos lo que están haciendo como actividad principal es el narcotráfico, aprovechando la migración a la que ellos han monopolizado con sus propios ciudadanos venezolanos. Entran por Desaguadero, pasan por el lago Titicaca y luego penetran parte de la ciudad de La Paz hasta llegar a Oruro y llegan finalmente al punto neurálgico de todo el negocio, que es esta parte de Colchani en Chile, y que básicamente desde ahí los internan al interior del territorio chileno. Entran cobrando por ese cruce que hacen al estilo coyote. Ellos son los únicos coyotes que monopolizan el tráfico de personas. Pero además estos coyotes los inducen a realizar actividades de narcotráfico desde el Perú. Uh-huh. Entonces, utilizan a Bolivia como territorio de paso, pero también utilizan a Bolivia para el tráfico de drogas. Esa es la actividad ahora. Y se han instalado en varios residenciales en el Alto y en el departamento de Oruro. Ellos están diseminados en todos esos dos departamentos, entre La Paz y Oruro, y desde ahí realizan sus actividades delictivas. Entonces, esa es el enorme riesgo para la población boliviana, porque una hija, una nieta, una señorita que no tenga la protección suficiente puede ser reclutada forzosamente y sometida a la trata de personas, llegando a la esclavitud moderna, que ahora estos grupos delincuenciales se dedican a ello. Con todas las características, coronel, con lo que acaba de decirnos de manera muy breve, su respuesta a una consulta que yo tengo. ¿Bolivia no es el país indicado para el Tren de Aragua? Por el tema del narcotráfico, por el tema de las milicias, la toma de territorios, la sociedad que podrían tener con quienes manejan el poder. Se lo digo porque en algún momento el movimiento al socialismo habló de milicias para proteger el proceso de cambio. Y obviamente esas declaraciones las hizo Morales y las hicieron muchas otras personas desde el trópico de Cochabamba. Y obvio, me pregunto si Bolivia no es el lugar indicado para una sociedad entre el Tren de Aragua y los políticos que tenemos. Evidentemente, Douglas, ese es el enorme riesgo desde el punto de vista político de la seguridad y la estabilidad de la República. Por cuanto este grupo
bien estructurado, bien organizado, ya es un grupo miliciano que vende sus actividades al mejor postor. ¿Y quiénes son los que tienen plata? Los gobiernos y los narcotraficantes, que los usan y los van a usar a futuro, los podrían usar a futuro, al igual que los usó Putin, el gobierno de Rusia, a los del grupo Wagner. Ellos eran milicianos contratados por el gobierno ruso para invadir territorio, para hacerse cargo de un negocio y someter gobernantes en la región del África y en la región este de Europa. Entonces, ese grupo Wagner, prácticamente, si usted recuerda, ha sido su principal líder, ha sido muerto en un atentado aéreo, pero también ese grupo Wagner fue el que dio una victoria temporal en los campos de batalla en Ucrania. Entonces, fíjese de fuerte y poderoso. Entonces, lo mismo, este grupo delincuencial, el Tren de Aragua, es una organización multicriminal, o sea, dedicada precisamente al crimen y que se va a prestar servicios a cambio de dinero, de fortunas y de poder. Y se van prácticamente el objetivo de ellos es monopolizar todos los delitos que haya. Usted no puede hacer absolutamente nada si no es con el visto bueno de ellos. Y los comerciantes tampoco van a trabajar libremente, porque si no pagan por su protección, les incendian el negocio, les asaltan o los atracan. Como la mafia china. Bueno. La mafia china, exactamente. Coronel Santiesteban, el tema es importantísimo. Tenemos que volver a hablar de esto. Tenemos que reagendar esta charla y esperemos de que sea lo más pronto posible. Por ahora, punto y aparte. Y esperemos la continuación. ¿Le parece bien, coronel? Un abrazo. Perfecto, Douglas. Un saludo cordial también, Antonio, y a toda la audiencia. Bien. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias al coronel Santiesteban. Estamos en